Dicen que el verdadero miedo no siempre viene de los cementerios o de las carreteras oscuras. A veces, el verdadero terror se esconde entre las paredes de nuestra propia casa. Si estás viendo esto a solas, baja un poco las luces. Ponte los auriculares y prepárate para escuchar 3 historias reales de personas que estuvieron solas en casa y vivieron algo que jamás pudieron explicar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo mantiene vivas estas voces. Era una noche de invierno, de esas en las que el viento parece colarse por cada rendija y el aire huele a madera húmeda. Vivo solo desde hace un par de años, en una casa antigua que heredé de mis abuelos, a las afueras de Mendoza. La compraron cuando el pueblo era más pequeño y la carretera casi no tenía tránsito. Desde la cocina se ve el campo abierto y detrás, una franja de árboles que siempre silban cuando sopla el sonda. Es un lugar tranquilo, o al menos lo era, hasta aquella noche. Eran casi las 2 de la madrugada. Tenía puesto un mate tibio sobre la mesa del living y el televisor encendido en un canal que pasaba películas viejas. No las estaba mirando con atención. Era más bien para no sentir el silencio absoluto de la casa. El silencio en una casa grande, cuando uno está solo, se vuelve una presencia. Y a veces, esa presencia te mira. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un crujido leve, casi imperceptible, justo sobre mi cabeza. Pensé que era el viento, o tal vez un gato de los que andan por los techos. Subí el volumen del televisor y seguí con lo mío. Pero 2 minutos después, el ruido volvió, más claro, más definido. No era un golpecito aislado, eran pasos, lentos, pesados, avanzando con parsimonia por el techo de chapa. Se me helaron las manos, puse pausa a la película, apagué el televisor y me quedé inmóvil, con el control remoto apuntando a la nada. El zumbido eléctrico del aparato se apagó y el silencio se hizo denso, como si de repente faltara aire. Los pasos se detuvieron justo encima de mí y por un instante tuve la certeza de que quien fuese sabía exactamente dónde estaba yo. La madera del cielo raso se tensó con un quejido viejo. Luego, los pasos siguieron hacia la cocina. Regresaron, giraron y por último se frenaron justo sobre el pasillo que conduce al dormitorio. Me armé de valor, tomé la linterna del cajón y salí al patio trasero con el celular en la mano. El viento helado me cortó la cara y los árboles se movían como sombras largas bajo la luz amarillenta del poste municipal. Apunté la linterna hacia el techado. El reflejo en la chapa me cegó un segundo y cuando el cono de luz se estabilizó, vi algo que no me gustó. No voy a decir vi una forma humana, porque sería mentir. Fue más bien un movimiento, una ausencia de luz deslizándose hacia el alero, como si una parte de la oscuridad tuviera peso y decidiera apartarse. Tragué saliva y di un paso atrás. Sentí que si hablaba, eso sabría exactamente dónde estaba yo. Volví adentro, cerré la puerta con llave y apoyé el hombro, como si alguien pudiese empujar desde afuera. Intenté convencerme de que era un ladrón, pero ¿qué ladrón camina tan despacio, sin intentar forzar una ventana o romper un vidrio? ¿Qué ladrón se dedica a caminar en círculo sobre el techo como si estuviera midiendo la casa por dentro? Para no pensar, prendí la radio
Sonó un tema viejo de folclore durante 20 segundos y después solo estática. En ese zumbido hubo un momento, lo recuerdo con exactitud, en que la estática se ordenó y formó una especie de susurro, como si alguien hablara en otro idioma, muy bajito detrás de la pared. Apagué. El ruido regresó. Esta vez no estaba sobre la sala, estaba en el ático. El acceso al ático está en el pasillo, al final, junto a la puerta del dormitorio. Es una vieja puerta corrediza con un pestillo que casi siempre se traba. Acerqué la oreja y escuché un arrastre leve, como si descalzaran los pies al caminar. Un golpe sordo, otro, y después, el silencio. Respiré hondo, conté hasta 5 y tiré del pestillo. El metal se quejó y la puerta cedió. Un aliento frío, con olor a polvo viejo y telaraña, me golpeó la cara. Encendí la linterna, subí los 2 escalones y asomé la cabeza. Lo primero que vi fueron huellas, marcas de pies descalzos en el polvo acumulado. Huellas que iban y venían, dibujando un óvalo perfecto alrededor de la trampa del ático. El corazón me retumbaba en las orejas. Nadie había entrado por fuera. Las ventanas estaban cerradas, no había tejas movidas, no había nada. Y aún así, las huellas estaban ahí, frescas, recientes, como si hubieran sido hechas hacía minutos. Me quedé un rato, escuchando. Entonces, algo me rozó el cuello. Un hilo de aire diría, pero fue distinto al cualquier corriente. Tenía dirección, tenía intención, y con él, una voz. No era una voz como la de un vecino a través de la pared ni la de la radio. Era una voz adentro de la cabeza, muy cerca del oído, que dijo con claridad absoluta: no mires hacia atrás. Me quedé de piedra. Nunca sabré de dónde saqué la fuerza, pero bajé en un salto, corrí el pestillo y empujé un mueble contra la puerta. Pasé el resto de la noche sentado en el piso del pasillo con la espalda contra la pared, la linterna en una mano y el celular en la otra, esperando a que amaneciera. Cuando llegó la luz, lo primero que hice fue llamar a Marcos, un amigo de la infancia que suele arreglar techos y sabe de chapas, goteras y de cómo se meten los gatos por cualquier hueco. Le conté por arriba, no le dije lo de la voz, y vino con una escalera, guantes y un ánimo de domingo. Subimos al techo, no había nada fuera de lugar, ni rastros de pisadas, ni abolladuras nuevas, ni tejas flojas. Los clavos seguían donde debían estar. Al bajar, percibí otra cosa. El aire en la cocina tenía un olor raro, como a menta vieja o alcanfor, un perfume que mi abuela usaba para el reuma y que yo no tenía en casa. «Capaz fue un bicho», dijo Marcos, encogiéndose de hombros. Yo asentí. Quería creerlo. Antes de irse, le pedí que me acompañara al ático. Apartamos el mueble, corrí el pestillo y subimos con cuidado. El polvo parecía removido, pero las huellas que había visto durante la madrugada ya no estaban. En su lugar, había líneas, como si alguien hubiera pasado un paño o la palma de la mano borrando el rastro. Nos quedamos en silencio. «Si ves algo raro de nuevo, avísame», dijo al bajar. Le di las gracias, más por la compañía que por la inspección. Decidí no dormir durante el día. Preparé café y me senté en la cocina a ordenar papeles viejos que estaban en una caja heredada. En un sobre encontré varias fotos en sepia de la casa. Una de ellas mostraba el frente, otra el patio y otra el techo visto desde el galpón del vecino. Me quedé mirando la del techo. Había una mujer de espaldas, de pie sobre la chapa, con el cabello suelto y una bata larga que el viento inflaba. La cara no se veía. Detrás, el mismo poste de luz que alumbraba mi patio, pero más bajo, más nuevo. La fecha, anotada al dorso, decía 1954. En la esquina, con tinta desvanecida, una dedicatoria. Para Amalia,
que siempre vuelve. No conozco a ninguna Amalia de la familia, al menos no de oídas. Guardé la foto con el resto y salí a comprar algunas cosas al almacén. Cuando volví, la puerta del pasillo estaba abierta y el pestillo del ático corrido. Puedo jurar que lo había dejado cerrado. Subí las 2 escaleras con el pulso en el cuello. Encendí la linterna. En el polvo, solo una palabra escrita con dedo inseguro a la altura del acceso. Quédate. No llamé a Marcos. No llamé a nadie. Cerré la puerta del ático, atornillé el pestillo con un destornillador que encontré en la caja de herramientas y me aseguré de que quedara bien trabado. Luego, por si acaso, coloqué arriba una caja pesada con libros. No se movería sola. La segunda noche fue peor. A eso de la 1, el zumbido de la radio regresó, aunque la radio estaba desconectada. Era un chasquido de estática que subía y bajaba, ordenándose a ratos en algo parecido a palabras sin idioma. Después vinieron los pasos, otra vez sobre el techo, tan medidos que podía contarlos. Empezaban sobre el living, seguían hacia la cocina, volvían hacia el pasillo y se detenían exactamente sobre el acceso al ático. Ahí, siempre, 3 golpes en secuencia, como si llamaran desde arriba. Toc, toc, toc. Respiré por la nariz y me quedé muy quieto en el sillón, con una manta sobre las piernas. La televisión apagada devolvía un rectángulo negro que reflejaba el resplandor tenue del poste de la calle. En ese espejo improvisado a contraluz, vi lo que más temía. Una sombra cruzó el pasillo, de la cocina al dormitorio, silenciosa, alta, como si llevara algo en los brazos. Me puse de pie tan rápido que el mate se volcó sobre la mesa. Corrí al dormitorio. No había nadie, pero el aire estaba frío y olía otra vez a menta vieja. Volví al living y encontré sobre la mesa la foto de la mujer en el techo. Yo la había guardado. Al dorso alguien había escrito con lápiz: "No cierres". Me temblaron las rodillas. Fui hasta el pasillo y apoyé la frente contra la madera de la puerta del ático. No pregunté quién era, no dije hola. Solo dije sin voz, pensando fuerte: no voy a abrir. Del otro lado algo raspó la madera, como si una uña larga hiciera círculos. Después, muy despacio, 3 golpes. Toc, toc, toc. La madrugada se estiró como goma. De tanto en tanto, la estática volvió, la sombra cruzó el pasillo de reojo y el perfume de menta inundó la casa. Me quedé dormido cerca de las 6 con la luz de la cocina prendida. Desperté más tarde por un golpe sordo, como algo cayendo en el patio. Abrí la puerta trasera y vi en la tierra húmeda junto a la canaleta lo imposible. Marcas de pies descalzos, pequeñas como de mujer, que venían desde el borde del techo hasta el escalón. No había barro en el camino, ni gotas, ni señales de lluvia, solo esas marcas, limpias, dibujadas como por calor. Me agaché y apoyé la palma sobre una de ellas. Estaba tibia. Retiré la mano de un salto como si hubiera tocado una hornalla. Esa tarde decidí ir al registro civil del pueblo. Pregunté por el nombre Amalia, asociado a la dirección de la casa. La señora de atención, que me conoce desde chico, tardó un buen rato revisando libros viejos. Encontró una mención: Amalia R. de Quiroga. Viuda, residió en la casa entre 1952 y 1955. El acta de defunción no estaba en el registro local. Parecía haber muerto fuera de jurisdicción. A mano, en el margen, alguien había escrito traslado pendiente. Le pregunté a la señora qué significaba eso. Dijo que a veces, cuando no hay familia que reclame, ciertos trámites se duermen en oficinas que ya no existen. Volví a casa con más preguntas que respuestas. En el portón sentí que alguien respiraba a mis espaldas. No era imaginación. El
vello en el cuello se me erizó como si una boca invisible soplara aire frío. Me quedé quieto y por primera vez hablé en voz alta. No sé quién sos, no sé qué querés, pero no cierro. ¿Está bien? El viento dejó de soplar y desde el techo 3 golpes. Toc, toc, toc. Esa noche preparé la casa como quien espera visita. Dejé la luz del pasillo encendida, apagué el resto, abrí la puerta del dormitorio y me senté en el living mirando hacia el acceso del ático. A la 1:15 los pasos comenzaron. Ya no me sorprendieron, eran parte del ritual. A la 1:20 la sombra cruzó el pasillo. A la 1:25 el perfume de menta llenó los rincones. A la 1:30 la radio muerta habló en estática durante 30 segundos y cayó. Y a la 1:33 3 golpes en la madera. Toc, toc, toc. Me puse de pie y di 2 pasos hacia la puerta del ático. Coloqué la mano sobre el pestillo. No cierro, dije, y lo dejé como estaba. No abrí, no cerré, solo me quedé ahí. Del otro lado, algo raspó la madera con más fuerza, como si buscara el contorno de mi palma a través de la puerta. La temperatura bajó al punto de ver mi aliento, y entonces, la voz, esta vez nítida y cerca. Gracias. No supe qué hacer. Lloré, no por tristeza ni por miedo. Lloré porque comprendí que lo que fuera que caminaba mi techo no quería entrar para hacer daño. Quería ser escuchado. Quería que alguien no la dejara sola. Volví al living, tomé la foto y la miré largo rato. La mujer en el techo, el cabello suelto, la bata inflada por el viento. Para Amalia, que siempre vuelve. No dormí, me quedé esperando el amanecer, con la radio apagada y la casa en silencio. Cuando la luz empezó a pintar la cocina, fui al patio a respirar aire frío. En la tierra, junto a la canaleta, las marcas de pies descalzos se habían multiplicado. Ya no eran 2, eran muchas, como si varias personas hubieran caminado en círculo la noche entera. Seguí el rastro hasta el galpón del vecino. Ahí, en el borde donde comienza su techo, encontré lo que jamás debí encontrar. Una trenza negra, vieja, anudada con un lazo descolorido, pegada con una gota seca de cera. La levanté con cuidado. Tenía el mismo perfume de menta vieja. Llamé al vecino y le pregunté si sabía algo de los antiguos dueños. Se puso serio. Dijo que de chico había escuchado a su madre hablar de una mujer que se subía al techo para llamar al marido, un hombre que nunca volvía de la taberna. Decían que una noche de viento la vieron con una vela en la mano, haciendo señales desde la cumbrera de la casa, y que al día siguiente ya no estaba. Nadie supo dónde la enterraron. Nadie reclamó. Esa noche, cuando los pasos regresaron, ya no sentí el mismo miedo. Siguen asustando, sería tonto negarlo, pero ahora sé que cuando los oigo, no estoy solo. Me siento en la silla del pasillo, dejo el pestillo como está y espero. A veces la voz susurra algo que no entiendo, a veces solo los 3 golpes. Toc, toc, toc. No invité a nadie a dormir a mi casa desde entonces. No sé cómo explicarle a otra persona lo que pasa aquí. Pero cada invierno, cuando el viento sopla más fuerte y la radio muerta vuelve a hablar, preparo un mate, apago todas las luces menos la del pasillo y miro la foto sobre la mesa. Para Amalia, que siempre vuelve. Y antes de que la noche se coma el último resto de calor, digo en voz alta, para que me escuche, no cierro. Y del otro lado la madera responde con suavidad, y el techo arriba vuelve a caminar.
Vivo sola en un departamento antiguo de Almagro, en un edificio de esos con pasillos interminables y escaleras que crujen como si tuvieran memoria. Me mudé después de una separación y juré que esta vez iba a disfrutar el silencio, pero el silencio, en ciertas noches, suena como si alguien te respirara en la nuca. Todo empezó con un espejo. Lo compré en una feria de antigüedades en la calle Cochabamba. Marco dorado, tallado con hojas y flores, el vidrio algo empañado por el tiempo. El vendedor, un hombre de manos manchadas de betún, me dijo medio en broma: «Tiene su historia, señorita. Los espejos viejos ven más de lo que muestran». Me reí, lo pagué y lo colgué frente a mi cuarto, en el pasillo. No había nada raro en eso, al menos esa noche. La primera señal fue mínima. Al pasar noté que mi reflejo tardaba una fracción de segundo en seguirme. No fue un retraso evidente. Fue el tipo de detalle que descartás para no sentirte ridícula. Pero al día siguiente, cuando volví del trabajo y prendí la luz del pasillo, lo vi de nuevo. Yo movía la cabeza y en el espejo, por un instante, apenas un suspiro, yo seguía quieta. Un destiempo, un eco. Respiré hondo, revisé la pared, el ángulo, el marco suelto. Pensé que tal vez el vidrio estaba deformado. Nada, todo firme. Me di una ducha, preparé té y me senté a leer en la cama. Esa noche el edificio estaba raro. Ni una puerta, ni una voz, ni un ascensor. A las 2:15 tapé la lámpara con la palma para bajar la intensidad. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Un toc seco, como si una uña golpeara vidrio. Venía del pasillo. Me levanté con el celular como linterna. El pasillo parecía más largo que antes, las sombras estiradas. Me paré frente al espejo. Me vi pálida con el pelo pegado a la frente. Iba a reírme de mí misma cuando sucedió. Mi reflejo parpadeó después que yo. Fue tan claro que se me vaciaron las piernas. Retrocedí y el reflejo retrocedió un segundo más tarde. No era sugestión, no era un truco de luz, era un retraso que crecía. Volví al cuarto, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama con el corazón en la garganta. El teléfono marcaba las 2:37. Fue entonces cuando escuché el susurro. No era una voz de vecino ni del patio interno, venía del pasillo, del espejo, una voz de mujer, baja, gastada, que pronunció mi nombre como si lo hubiera dicho 1000 veces. Marina. No respondí, aflojé los hombros, apreté los ojos. Cuando volví a abrirlos, la puerta del cuarto estaba entornada. Estoy segura de haberla cerrado. El aire entraba frío, con un olor raro, lavanda vieja, como los perfumes de mi abuela. Apreté la manija y la cerré con fuerza. Pasé la noche con la luz prendida, escuchando de tanto en tanto ese golpecito en el vidrio. Toc. Y a veces mi nombre, como si lo aprendiera a decir en la oscuridad. La mañana siguiente me trajo vergüenza. Me convencí de que era el estrés del trabajo, de que había romantizado un objeto viejo. Igual por las dudas, cubrí el espejo con una sábana blanca, como hacen en las películas cuando alguien muere. No quería verlo, no quería que me viera. Ese día fue normal. Oficina, subte, mensajes, compras, pero al volver la sábana no estaba. Estaba doblada prolijamente sobre la cómoda y el espejo, descubierto, me esperaba con el vidrio más limpio que nunca. No entré. Me quedé congelada en el umbral. En el espejo se veía el pasillo y detrás mi cuarto, pero había un detalle imposible. En el reflejo la puerta de mi cuarto estaba abierta y yo recordaba haberla dejado cerrada. Abrí la real para comprobar
y el cuarto del lado de acá estaba tal cual, puerta cerrada, cama hecha, luz apagada. En el vidrio, en cambio, alguien había corrido la puerta, y entonces desde lo hondo del cristal, la voz volvió a decirme, Marina, esta vez más nítida, como si estuviera pegada al otro lado. Esa noche decidí grabar. Coloqué el celular apoyado sobre una pila de libros frente al espejo, con la cámara apuntando al vidrio. Me senté en el piso, fuera de cuadro, y dejé la grabación corriendo con la pantalla hacia abajo. A los 15 minutos, el departamento se enfrió como si hubiera una heladera abierta. Un golpe. Toc. 2. 3. Cuando el aire se volvió difícil de respirar, me acerqué y con el dedo índice dibujé un pequeño arco en el vidrio empañado. No sé por qué lo hice. Tal vez para demostrarme que podía tocarlo. La yema quedó fría, y debajo de mi trazo otro trazo repitió exactamente lo mismo. Un segundo más tarde, desde adentro, retiré la mano de golpe. Me fui al cuarto sin apagar la cámara, crucé la puerta y la cerré. Dormí poco y nada. En el edificio, de repente, llovían silencios. Ni un portazo, ni un auto, nada. A las 3:11 abrí los ojos con la sensación de que alguien estaba de pie a los pies de la cama. No vi a nadie, pero el olor a lavanda era más fuerte, y el espejo, que quedaba frente al cuarto del otro lado, emitió un tic-tic casi imperceptible, como si uñas suaves marcaran un ritmo. Al amanecer, frenética revisé el video. La mayor parte eran sombras, polvo y el parpadeo de la luz del pasillo. Pero a los 12:03, justo después de uno de los toc, se vio mi dedo trazando el arco y un segundo más tarde otro dedo dibujando sobre el vidrio del otro lado. Pero el gesto era torpe, como si quien fuese no terminara de coordinar con mi ritmo. Pausé, acerqué. La forma de esa mano no era la mía. Los dedos eran más largos, demasiado delgados, y las uñas parecían hundirse en el vidrio como si el cristal fuera blando. Corté el video y me puse a llorar con rabia. Me sentí estúpida por quedarme sola con una cosa así. Llamé a mi amiga Luz. Le conté algo. Le dije que el espejo me asustaba, que quería que viniera, que si podía quedarse a dormir. Llegó esa tarde con empanadas y su humor de siempre. Cuando le mostré el espejo, hizo bromas. Ah, la diva. Te refleja con delay, mi amor. Sonreímos. Le conté la mitad. Cenamos. A las 2:20, Luz ya dormía en el sillón. Yo me quedé despierta con la luz baja, mirando el marco dorado como si fuera un escenario. El edificio estaba otra vez en ese silencio raro. El toc llegó a las 2:31. Me acerqué. Apoyé la mano sobre el vidrio. Estaba helado y húmedo. «Decime lo que querés», dije sin voz. La respuesta no se hizo esperar. En la condensación, letra temblorosa, como cuando se escribe en un vidrio empañado, «Abre». Se me contrajo el estómago. Retrocedí y choqué contra la pared. El espejo empezó a empañarse más, como si respiraran del otro lado. «Abre, abre». La palabra se repetía, borrándose y apareciendo 3, 4 veces, como si una mano insistiera. La puerta del cuarto de repente se movió sola 1 centímetro. Luz en el living roncó suavemente, ajena. Yo me quedé clavada sin saber si gritar, prender todas las luces. Entonces en el vidrio las letras cambiaron. No estoy sola. El trazo era más firme, como si ya hubieran aprendido a escribir. Apreté los dientes. «¿Quién sos?», pensé con desesperación. «Tú», respondió, y la U salió deformada, como aprendida demasiado rápido. Fui hasta la cocina a buscar agua. Las manos me temblaban tanto que tiré la mitad. Cuando volví, el espejo ya no reflejaba el pasillo como debía. El cuadro mostraba un pasillo igual, sí,
pero con la puerta de mi cuarto completamente abierta y la lámpara de techo encendida, cuando, del lado real, seguía apagada, y allí, apenas fuera de foco, sobre mi cama, se distinguía una silueta sentada. La boca se me secó. Abrí la puerta real de un tirón. Mi cuarto estaba oscuro y vacío. Al volver la vista, la silueta del espejo se inclinó como si escuchara mi respiración de este lado. Cubrí el vidrio con la sábana a los manotazos y me encerré en el cuarto con Luz, que se despertó sobresaltada con mis movimientos. Le dije que había una invasión de cucarachas. Lo primero que se me ocurrió. Cerramos con llave. Del otro lado del pasillo, bajo la sábana, el espejo golpeó una vez, 2, 3, toc, 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 y una voz, ya sin fingir distancia, dijo mi nombre como si lo masticara. Al día siguiente, Luz se fue temprano. Me dejó, eso sí, el contacto de un anticuarista que conoce, por si querés venderlo. Llamé. La mujer, Teresa, me recibió en su local de San Cristóbal, un taller repleto de marcos, vidrios, relojes. Llevé fotos. Ni bien vio el diseño del marco, esas hojas, ese trazo floral, frunció el ceño. Esto es de la década del 40, tal vez un poco antes. Piezas así no se ven mucho. ¿Lo compraste sola? Asentí. ¿Y dónde lo colgaste? Frente a mi cuarto, contesté. Teresa inspiró. Se acomodó los lentes. Los espejos viejos guardan. No es místico, es experiencia. La gente se mira, llora, baila, reza, y todo eso al final queda. Yo no te lo compraría. Y si vas a tenerlo, nunca lo pongas frente a una puerta donde dormís. Me fui con ese consejo maldito rebotándome en el cráneo. Esa noche no quise volver a casa. Di vueltas por la ciudad hasta que la lluvia me acorraló. A las 23:40 subí por fin las escaleras. La sábana blanca seguía en su lugar, cubriendo el espejo como un cuerpo. Preparé té, puse música a muy bajo volumen, fingí normalidad. A la 1:58, la sábana se movió sola 1 centímetro, como si el vidrio respirara. Me paré frente a ella con una bronca que me daba coraje. «Decí lo que querés», murmuré. «¿Qué te debo? ¿Qué abrí? ¿Qué cerré? ¿Qué hice?» El tejido se infló un poco, y debajo, con un dedo invisible, alguien escribió sobre la tela. «No me dejes». Me ardieron los ojos. No quiero dejarte, pero no quiero que entres. Silencio. La tela se quedó quieta. Caminé hacia el dormitorio. Apagué todas las luces, menos la del velador, y me senté contra la pared, con la puerta entornada. El edificio otra vez callado, sin ascensor, sin caños, sin nada. A las 2:37, el pasillo se enfrió. La tela blanca tuvo una arritmia suave. Toc. Y la voz, esta vez muy cerca, dijo: «Marina, abrí conmigo». Me levanté. Caminé descalza hasta el pasillo. Con la mano izquierda sujeté la tela. Con la derecha acaricié el borde del marco. El frío me subió por el brazo. «Solo quiero ver», pensé, y retiré la sábana despacio. El espejo devolvió mi imagen y el pasillo, pero con ese medio segundo de atraso, hasta que dejó de atrasarse. De pronto, el reflejo se sincronizó con mis movimientos. Un alivio absurdo me recorrió el cuerpo. Me sonreí, apenas, y mi reflejo me devolvió la sonrisa en tiempo real. Entonces, parpadeé. Fue un gesto mínimo. Mi reflejo no parpadeó. La sonrisa se me cortó. Levanté la mano
El reflejo no la levantó. Mi yo del vidrio se quedó quieta mirándome, con un brillo que no era el de mis ojos. Detrás de ella, en el otro pasillo, la puerta de mi cuarto estaba abierta y la lamparita encendida. Yo no toqué nada. Ella sí. Dio un paso hacia mí. El vidrio emitió un quejido bajo, casi mojado. Marina, no cierres. Retrocedí sin sentir los pies. Busqué a tientas la sábana. Se me escapó. El vidrio vibró. Las luces parpadearon una vez, 2, 3. El marco hizo un sonido seco como madera ajustándose. Por instinto o por pánico, levanté la mano y golpeé el vidrio con el puño cerrado. El golpe retumbó como si pegara dentro de una pileta. Una grieta delgada nació en la esquina superior y descendió, serpenteando, hasta la base. Un hilo negro, como tinta, siguió el camino de la grieta. Me aparté horrorizada. El espejo sangró. No lo pensé. Fui a la cocina, agarré cinta americana y crucé el vidrio con una X como hacen con las ventanas en tormenta. Aproveché para cubrirlo con la sábana de nuevo y encima pegué la tela con cinta contra la pared. Me quedé ahí, con la frente apoyada sobre la tela, escuchando. Del otro lado, muy bajo, como si estuviera lejos, se escuchó mi nombre una vez más, y después, nada. Dormí en el living, si a eso se le llama dormir. A las 3:13 me despertó un ruido suave, la cinta desprendiéndose sola. Fui con la garganta cerrada y vi que una de las puntas se había despegado sola. Volví a pegarla con más fuerza. El silencio volvió a caer. Cuando amaneció, el departamento tenía olor a lavanda y a polvo húmedo. Me prometí que a la tarde iba a bajar el espejo y llevarlo al local de Teresa. Lo iba a dejar en cualquier lado, regalarlo, lo que sea. Tenía la decisión tomada. Volví del trabajo con una bolsa de herramientas. El pasillo estaba en penumbra. La sábana seguía en su lugar. Respiré hondo, despegué la cinta, metí los dedos por debajo del borde y tiré. La tela cayó como una cortina. Detrás, el vidrio no estaba roto. Perfecto. Liso. Sin una sola marca. Me miré, pálida, ojerosa, y mi reflejo me miró con medio segundo de retraso. Casi me reí del absurdo. Bajé la mirada para agarrar el destornillador, y cuando la subí, me quedé helada. Del lado del espejo no había nadie. El pasillo reflejado estaba vacío, sin mí. La puerta del cuarto reflejado estaba abierta, la lamparita encendida. La cámara de mi celular, que yo no estaba usando, descansaba en el piso del pasillo reflejado, apuntando al vidrio. Y desde ese otro lado, como desde el fondo de una pileta, alguien golpeó el vidrio 3 veces. Toc, toc, toc. No grité. No pude. Llamé a Luz, llamé a Teresa, llamé a quien tuviera voz. Nadie atendió. Apagué todas las luces, dejé solo una vela en el piso frente al espejo y me senté. No cierro, dije apenas audible. Pero no entres. El vidrio respiró. La vela se encogió y en el vidrio empañado apareció despacio una línea escrita desde adentro. Gracias. Desde entonces, cada madrugada, el edificio se calla a la misma hora, la lavanda sube por el pasillo y hay medio segundo que no me pertenece. No bajé el espejo. No sé si podría. A veces me llama por mi nombre. A veces repite palabras que dije durante el día, como si me hubiera estado practicando. A veces, cuando paso apurada,
Mi reflejo parpadea después y luego me guiña el ojo. Yo sigo de largo, no cierro, no abro. Y cuando el vidrio golpea 3 veces, me detengo y respondo, en voz muy baja, para que me oiga desde donde esté. No estás sola. Vivo solo en una casa vieja que alquilé por impulso. Buena ubicación, barata y con un patio que de día parece inocente. Me mudé hace 6 meses, con la idea de arreglarla poco a poco. En el contrato el dueño fue claro con un detalle que me pareció pintoresco en ese momento. No uses el sótano, está húmedo y peligroso. ¿Le creí? ¿O quise creerle? La primera semana no escuché nada. Después empezaron los pasos. Al principio eran rumores, crujidos que yo atribuía a la madera o al cambio de temperatura nocturna. A las 3:11, siempre a esa hora, la casa se tensaba y el piso devolvía un quejido bajo, como si respirara por las juntas. Yo me despertaba y me quedaba inmóvil, con la sensación de que alguien caminaba debajo de la cama. Pero mi cama está en el primer piso. Lo único que hay por debajo es el sótano. No lo abrí. No aún. Una madrugada, el ruido fue distinto. Un arrastre seguido por 3 golpes sordos que venían desde el fondo de la casa. Me levanté, crucé el pasillo y llegué a la puerta del sótano. Una hoja de madera con pintura descascarada y una cerradura antigua que jamás había probado. Apoyé la oreja. Del otro lado, silencio y un perfume agrio, como de ropa vieja mojada. Cuando fui a girar la llave, me tembló la mano. No lo hice. Me fui a la cocina, preparé té y me quedé esperando que amaneciera con la radio baja. La radio hizo estática en el minuto exacto en que el reloj saltó de las 3:10 a las 3:11. A la noche siguiente decidí dormir con la luz del pasillo encendida. Me repetí a mí mismo que todo tiene una explicación. Caños, dilatación, ratas. A las 3:11 los pasos volvieron. Lentos, como de alguien que desciende con cuidado una escalera. Descalzo. 1, 2, 3. Me incorporé con el corazón en la garganta. Un vaso vibró apenas en la mesa de luz. No es nada, dije en voz alta para tener una voz que contestara a mi miedo. La casa respondió con un golpe en la cocina. Fui hasta la puerta del sótano con la linterna del celular. El haz temblaba con mi pulso. Toqué la madera. Estaba fría, empapada, como si del otro lado lloviera. En el silencio, algo raspó el piso, como una silla arrastrándose. Tragué saliva y pegué el oído. Escuché una respiración ajena a la mía. Ahí, muy baja cerca, alguien exhaló. «¿Hola?», pregunté, y odié haberlo hecho. La respiración se cortó. 3 golpes, esta vez más cerca. Toc, toc, toc. Retrocedí un paso y choqué con la pared. Me quedé quieto. No abrí, no cerré. Cuando pude moverme, clavé un mueble contra la puerta. Apagué la luz del pasillo y me escondí tras el respaldo del sofá como un chico. Pasaron 2 días sin ruidos. Pensé que tal vez lo había imaginado, que el cansancio y el cambio de casa me jugaban una mala pasada. El tercer día, al llegar del trabajo, encontré la puerta del sótano despejada. El mueble que yo mismo había movido estaba en su lugar original. No lo hice yo, y la cerradura, oxidada, tenía una marca nueva, un pequeño triángulo dibujado con algo oscuro. Llamé al dueño. Le pedí que viniera. «Eso estaba», me dijo después de revisar por encima. «No hay nada. La puerta ni abre. Y si abre, no bajes. Está húmedo y peligroso».
Quise preguntarle por el triángulo, pero él ya estaba guardando las llaves. Antes de irse me dijo una frase que solamente me dio miedo cuando lo vi a él decirla sin mirar a los ojos. Si golpean, no contestes. Esa noche puse música para no pensar y cociné sin apetito. A las 03:11, la radio hizo estática, la lámpara del comedor parpadeó y la puerta del sótano crujió desde adentro. Fui hasta allí con la linterna y el teléfono listo para llamar a cualquiera. Apoyé la palma, fría, helada. El triángulo dibujado en la cerradura ahora tenía una línea más, como si alguien lo completara cada noche. Sonó mi nombre. No lo escuché con los oídos, lo sentí detrás de los ojos. Un susurro redondo, sin saliva, pronunció mi nombre como si lo leyera por primera vez. Me quedé sin aire. El teléfono se reinició solo. La linterna osciló. 3 golpes en la madera. Toc, toc, toc. No voy a abrir, dije. La voz me salió más firme de lo que me sentía. Del otro lado, una risa seca, mínima, como de alguien que no sabe reír, apenas un jadeo. Entonces pasos. 1, 2, 3. Alejándose por el sótano hacia el fondo, y después el arrastre de algo pesado. Los golpes ya no venían de la puerta, sino desde la tierra. Dormí poco. Soñé con peldaños mojados, con una pared de ladrillos que goteaba y con una puerta que se abría hacia arriba, no hacia adelante, como si el sótano fuera un lugar invertido. Me despertó la luz del día y una marca en el piso del pasillo, una huella de agua en forma de pie descalzo, pequeño, que iba desde la puerta del sótano hasta la cocina y de vuelta. Trabajé desde casa para no dejarla sola. Al mediodía, mientras hacía café, la radio apagada dio un chirrido, como si alguien la encendiera sin electricidad. Y en esa estática reconocí un patrón. 3 intervalos largos, 2 cortos, 3 largos. No sé Morse, pero sé cuando algo quiere decir algo. Apagué el café, caminé hasta la puerta y pensé muy fuerte, con la ingenuidad de quien le habla a un perro. ¿Qué querés? La respuesta fue una gota que cayó del lado de adentro, justo donde termina la madera. Y otra, hasta que un hilo de agua sucia se coló por la rendija y dibujó un charco pequeño, redondo, a mis pies. El olor a humedad se volvió dulzón, como si la casa estuviera fermentando por dentro. Llamé a un plomero. Vino con una sonrisa derrotada. No puedo abrirle el sótano, le dije. El dueño no quiere. Sin abrir, no puedo arreglar, me contestó. Y me dejó un presupuesto que era una burla. Ese atardecer encontré en una caja olvidada del lavadero un manojo de llaves viejas. Probé 2 en la cerradura. Nada. La tercera giró. El triángulo dibujado en el metal estaba completo ahora, y por un segundo me pareció ver en el reflejo minúsculo de la cerradura un ojo mirándome desde adentro. Cerré las llaves de un golpe, como si esa cosa pudiera salir por un hueco de bronce. A las 3:11 exactas, la casa se inclinó. Lo juro, sentí como si el suelo se hundiera 1 milímetro hacia la puerta del sótano. Se me cayó un vaso, las luces parpadearon. La respiración volvió, esta vez enojada, un soplido húmedo contra la madera. Y entonces, un sonido que no había oído antes, pasos que subían la escalera, pausados, uno a uno. Me quedé mirando la rendija inferior. Una sombra pasó de derecha a izquierda, como si alguien caminara del otro lado pegado a la puerta. Me arrodillé. Lo que vi me heló. Dedos, 5 pálidos, por debajo de la rendija, palpando el aire como quien busca una moneda. Retiré la cara de un salto y grité: «¡No voy a abrir!». Silencio. Largo. Finalmente una frase. Imposible. «No abras». Lo dijo con mi voz repetida con un eco que no era eco. «No abras». Detrás, otra voz,
más fina, la corrigió: «No cierres». El piso del pasillo marcó 3 pasos alejándose y el arrastre volvió, ahora más lejos, como si movieran un mueble o arrastraran un saco lleno. El olor pasó de húmedo dulce a lavandina, como si alguien hubiera limpiado deprisa. No dormí. Me quedé sentado en el piso con la espalda en la pared, mirando cómo la luz del poste de la calle dibujaba una franja sobre la madera. A las 4:07 mis ojos se rindieron. Soñé con agua que subía escalones, con un reloj sin números y con una puerta que se abría desde abajo. Decidí terminar con eso, o al menos intentarlo. De día, con sol, quité el mueble, preparé una cuerda como si me fuera a bajar a un pozo. Colgué una linterna al cuello y me puse guantes. Metí la llave, giró. Empujé despacio. La puerta se dio 1 centímetro, 2. El aire que salió me empapó la cara con un frío que me dejó sin parpadeo. Olía a huerdar antigua y a jabón de ropa. Abrí un poco más. Vi los peldaños, madera hinchada, moho oscuro, una baranda apoyada a medias, escalones que crujían antes de tocarlos. Alumbré con la linterna. El cono de luz no alcanzaba el fondo. Bajé 1, la madera se quejó. Bajé 2, el frío me adormeció los dedos. Bajé 3, entonces lo escuché. Agua, goteando en algún lugar, siguiendo un ritmo que no era ritmo, más bien una respiración. Detrás de mí, arriba, la puerta se cerró sola. Me quedé en la oscuridad y supe que me había equivocado al bajar. Me di vuelta a tientas, subí un escalón y empujé. No se movió. La linterna vaciló. Del fondo, a la izquierda, se encendió una luz amarilla, débil, como de una bombilla vieja. Y en esa luz algo. Un carrito de metal, como esos de lavandería, apoyado de costado, y al lado un montón de sábanas enredadas. Me acerqué con la linterna en la boca, una mano sobre la baranda y la otra delante como si pudiera palpar el aire. En el montón vi una trenza, negra, larga, enredada con un lazo ya sin color. Me agaché. Tenía olor a lavandina, sí, pero también a pelo. El agua goteó más rápido. El carro vibró. Y del otro lado del cuarto, detrás de una pared de ladrillo a medio revocar, escuché pasos descalzos en el agua. Una voz pequeña susurró algo que no entendí. Otra, casi encima, dijo: «No te quedes». Era la voz de una mujer joven, gastada por el eco. La linterna iluminó a la derecha una puerta baja tapiada con ladrillos nuevos, no húmedos, como si alguien la hubiera cerrado después de que el resto del sótano se arruinara. En el ladrillo más bajo, el triángulo otra vez dibujado con algo oscuro. Acerqué la oreja. Del otro lado, golpes cortos, como con nudillos infantiles. 3, 2, 3. Yo, que había prometido no responder, levanté la mano y golpeé una vez. El golpe volvió, pero multiplicado, como si más de una mano hubiera contestado a la vez. «¿Quién está ahí?», pregunté, y mi voz quebró el cuarto. No hubo respuesta, solo el agua, el goteo, el aire que silbó por la ranura de la puerta, y de pronto, el carrito rodó solo hacia mí y chocó con mis piernas. Me aparté. En el hueco que dejó, se vio un charco. Dentro del charco, un reflejo que no era el mío. Una cara pálida, con el pelo pegado, mirando hacia arriba como si el agua fuera un vidrio entre nosotros. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, el charco era solamente agua. Subí los peldaños de a 2. Empujé la puerta con el hombro y se dio con un gemido de casa vieja. La cerré de un golpe, eché llave
Empujé el mueble, me senté en el piso con la espalda contra la hoja, lloré sin ruido, con la sensación física de haber traído algo conmigo, como cuando uno vuelve del mar con arena en los bolsillos. A las 3:11 de la noche siguiente, los pasos no bajaron, subieron. Recorrí con la mira del techo del pasillo y vi una sombra cruzar hacia el baño. La luz se encendió sola. Fui hasta allí. El espejo estaba empañado. Con el dedo temblando escribí: ¿qué querés? La respuesta tardó 3 latidos. No me dejes. Después otra línea, con letra distinta, como de mano pequeña: no cierres. Llamé al dueño al día siguiente. Le dije que necesitaba irme, que no podía seguir ahí. Guardé lo indispensable. Antes de cerrar por última vez, dejé la puerta del sótano entreabierta y una lámpara encendida en el pasillo. No por valentía, por lo contrario, porque comprendí que había 2 allá abajo. Una voz que pide compañía y otra que imita para que bajes. Me mudé esa misma semana. A veces a las 3:11 de la noche, el suelo del departamento nuevo hace un ruido que no hacía antes, como si alguien caminara bajo los azulejos del baño. No vuelvo la cabeza. Camino, prendo la luz y digo en voz baja, para quien sea que haya aprendido mi nombre, no cierro. Del otro lado, 3 golpes suaves me desean las buenas noches. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. La casa nunca está vacía. A veces guarda ecos, a veces promesas, a veces pasos que no son los tuyos. Si estas historias te pusieron la piel de gallina, suscríbete a Nada Más que Relatos. Deja tu like para apoyar el canal y comenta desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Tu comentario nos ayuda a que estas voces sigan encontrando a quien quiera oírlas o a quien no pueda dejarlas solas.